Mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice, avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Escucha al inteligente que te invita. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y su director Sebastián, Noti Día también. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes y mis queridos cibernautas. Estamos haciendo un balance de las soluciones que se están dando al empezar a desbloquear este paro criminal que ha causado una pérdida económica muy grande. ¿De cuántos billones de pesos? 1.5 billones de pesos. Imagínense ustedes, mis queridos oyentes, unas pérdidas criminales. ¿Cuántas personas de estrato 1, 2 y 3 están siendo afectadas? Son 15 billones de pesos, pérdidas millonarias de 15 billones de pesos. ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar? ¿Cuántas familias en totalmente quiebra? Vamos a mirar cómo está empezando a moverse el transporte, los alimentos, incluso la gasolina, que han estado represadas todo este tiempo. Nacional, un último hecho se presentó el día de hoy en el corregimiento El Placer. Esto es entre Palmira y El Cerrito. Allí fue incinerado un vehículo de servicios especiales que transportaba trabajadores. 2 menores de edad fueron capturados, eran los responsables de esta incineración de este vehículo. A ellos les encontraron un arma traumática y elementos incendiarios con los que querían ejecutar otra serie de ataques vandálicos en la región de Valle del Cauca. Estas cifras son muy importantes el día de hoy, pero también queremos hacer énfasis en otro punto clave de la noticia en esta jornada de paro nacional, con una información que fue publicada por la revista Semana en Colombia, que da cuenta de la infiltración y las nuevas pruebas que revela este medio de comunicación de la relación directa que hay entre la nueva narcotalia o la nueva marquetalia de alias Iván Márquez de las FARC con los bloqueos vandálicos en el departamento del Valle del Cauca. Hoy vamos a presentarles a ustedes este trabajo que que reveló la revista Semana bajo la dirección de Vicky Dávila, una serie de audios de interceptaciones telefónicas que fueron hechas por la Policía de Colombia y que dejan en evidencia esta relación directa entre las FARC y varios de los bloqueos viales que han afectado en los últimos 34 días al departamento de Valle del Cauca. Por esa razón, hasta ahora integro a nuestro colega y periodista del programa La Noche. Ustedes lo conocen, Jorge Adrián Orozco, está en nuestros estudios en la ciudad de Bogotá. Jorge Adrián, muy buenas noches para ti y expliquémosle a nuestros televidentes cuál es el alcance de esta investigación que presentó la revista Semana en Colombia y qué impacto tuvo en este país suramericano. Buenas noches, Jorge Adrián. Jefferson, buenas noches televidentes. Sin duda, como lo describes, Jefferson, fue un golpe contundente de las autoridades colombianas que se dio en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia, precisamente 4 días antes de cumplirse un mes del denominado paro nacional convocado por las centrales obreras. El pasado 24 de mayo, en distintos sectores de las ciudades de Cali y Buenaventura, las autoridades colombianas lograron la captura por orden judicial de alias Richard. ¿Quién es alias Richard? Es el cabecilla señalado como la cabeza de la estructura urbana de la segunda marquetalia en el departamento del Valle del Cauca. También fueron capturados 6 integrantes más de esta estructura criminal. Una ardua labor de vigilancia y seguimiento que incluyó la interceptación de más de 3.000 audios llevó a establecer los vínculos directos de estos 7 sujetos, según la Fiscalía y la Policía, con actos criminales y varios de los bloqueos viales vandálicos registrados
registrados en la capital del Valle del Cauca que atizaron la tensión social en las últimas semanas en medio de las protestas del paro nacional. Las ciudades de Cali y Buenaventura, en el suroccidente colombiano, fueron el epicentro de la Operación San Isidro el pasado 24 de mayo. El resultado, la incautación de armas de fuego, elementos explosivos, equipos de comunicaciones, documentación y la captura de 7 personas, 6 hombres y una mujer. Todos presuntos integrantes de la estructura urbana de milicias en el Valle del Cauca de la autodenominada Segunda Marquetalia, agrupación criminal bautizada por el gobierno nacional como la Narcotalia. Entre los detenidos, que según la Policía y la Fiscalía General están vinculados directamente a los actos vandálicos y criminales registrados en Cali en medio de las protestas del paro nacional que iniciaron el 28 de abril, figura un sujeto clave para las autoridades. Se trata de Leonardo Díaz Escobar, conocido con los alias de Richard Ouriel. Este hombre, de acuerdo a información del Ministerio de Defensa, hizo parte en el pasado de la columna móvil Jacobo Arenas de las extintas FARC y por su amplia experiencia en acciones armadas, fue designado por el máximo cabecilla de la Narcotalia, Iván Márquez, para la consolidación de una estructura urbana en el Valle del Cauca. El puesto de ustedes es al lado del pueblo. Estructura señalada de organizar y ejecutar acciones criminales contra la fuerza pública y entidades oficiales en desarrollo de las jornadas de manifestaciones en Cali. En los seguimientos de las autoridades a alias Richard y su organización ilegal, hubo varias interceptaciones a sus comunicaciones. En uno de los audios que fueron revelados por la revista Semana, alias Richard conversa con Eduard Andrés Ramírez, alias Eduard o Petro, también capturado, sobre labores de abastecimiento que estarían vinculadas a los bloqueos viales. ¿Abasteciéndose? Sí, señor. Ve, manito, necesito un favor. Señor. Al final no hicieron nada con lo que estaba allá, ¿no? Pues con los que se entregaron, se socializó con los muchachos. Toca que pueda ir a pagar ahora. No, pues es que ya tengo por allí también quien haga esa vuelta. Necesito que me haga llegar eso que bueno, estaba allá. ¿Cómo le hago llegar eso? Puedes subir al Arca de Noé. ¿A qué hora? No, pues la demora es suya. Súbame bueno, todo lo que, la que estaba entera y los puchos. Es lo que yo tengo, ¿cierto? Sí, todo. Pues todo no. ¿Ah? Pues todo no, porque acuérdate que lo otro yo lo fui a dejar allá en el otro centro cultural. Ya. Entonces le doy lo que tengo. Bueno, listo, tráigame lo que tienen. Las acciones de vigilancia y seguimiento ordenadas por la Fiscalía pudieron establecer la relación directa de la organización criminal disidente de las FARC con el aprovisionamiento logístico y bélico para bloqueos vandálicos, concretamente los ubicados en los sectores de La Nave en Siloé, Meléndez, la Universidad del Valle y La Luna en la ciudad de Cali. Habla con Uriel. ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Bien. Me quedé esperando una llamada de usted. No, ¿con qué número? Yo no tengo número suyo. Doble Rueda no le había dado mi número luego. No. ¿Usted no había hablado con él ahora qué día? Sí, yo hablé con él, yo fui hasta la Española y todo eso. Él dijo que ya habían cuadrado y que usted había quedado de llamarme. Pues, es para ver si de pronto por ahí estaban los muchachos, para recogerlos, cómo cuadramos eso. Sí, no, pero por aquí no ha llegado absolutamente nadie, no. No, yo en ningún momento le hago en ningún momento yo le hago indicaciones, nada de eso, no. ¿Están cogidos ya? ¿Están cogidos? Pues ya los muchachos. Pues ya los muchachos tienen con qué responder, Andy. No, creo, pues esperamos ya que están
Pero no sé, te vamos a dejar el balón con fusil, weón. Escucha. ¿Y dónde está? ¿Está en su casa? ¿Dónde está? No, aquí en la nave. Por eso no en la nave. Estamos hablando aquí, tenemos una incendiaria acá que tenemos. No tengo nada más. Y bueno, como ya le... Cuando llegas en una moto y llega acá y le paso lo otro, es que yo acabé de llegar. Y vamos a integrar a esta hora en el programa La Noche al general de la Policía Colombiana, Juan Carlos León. Él es el comandante de la Policía de Cali, en el suroccidente de Colombia, una de las regiones donde mayor afectación han generado los bloqueos y el vandalismo en Colombia. Señor general, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Muy buenas noches a todos los televidentes. Quiero comenzar hablando con usted sobre el estado de la ciudad de Cali. En las últimas horas ha trascendido y al mismo tiempo pues ha generado una profunda polémica la orden que dio el Comité Nacional del Paro de desescalar los bloqueos a nivel nacional. En el caso del Valle del Cauca y específicamente su capital Cali, ¿esta orden ya surtió algún efecto? No, hasta el momento no. Lo que hemos hecho es directamente el cumplimiento de la orden presidencial de realizar los desbloqueos en varios puntos de la ciudad. El sector de Meléndez, el sector de La Luna, el sector del Ancla también. Ha sido intervenido por la policía y componente de fuerzas militares para así empezar a dar la movilidad que se quiere en la ciudad. Señor general, ¿qué información tiene usted sobre las personas que están detrás de estos bloqueos que pues ya completan más de un mes? El pasado viernes hacíamos un análisis aquí en el programa La Noche junto con nuestra directora Claudia Gurizati de lo que pues fue ese primer mes de manifestaciones pacíficas que al mismo tiempo han estado infiltradas por actos vandálicos y por bloqueos de vías. En lo que tiene que ver con la ciudad de Cali, ¿hay alguna información que tenga que ver con la infiltración de incidencias de las FARC en este tipo de bloqueos viales? Sí, nosotros tenemos varias informaciones de inteligencia donde hemos tenido directamente alguna injerencia de estos grupos de los GAOR, del GAO, del ELN que ha estado infiltrado en estas protestas. Pero venimos haciendo unos trabajos también de Policía Judicial e Inteligencia para desarticular estas bandas dedicadas a muchos delitos que están cometiendo en el sector de los bloqueos. Señor general, ¿y esa información de inteligencia qué indica? ¿Están enviando dinero, logística, hombres en terreno? ¿Cómo la nueva Marquetalia está infiltrando esta protesta pacífica en Cali? Porque hay que decirlo claramente, una cosa es la protesta pacífica, pero otra cosa muy distinta es lo que hemos estado viendo y presenciando y documentando incluso aquí en el programa La Noche, que ha venido sucediendo en la ciudad de Cali. Son estos actos vandálicos, pero al mismo tiempo unos bloqueos en los que incluso en muchas ocasiones hemos recibido denuncias que están siendo extorsionados por esas personas que bloquean las vías. ¿Qué tipo de ayuda o qué tipo de apoyo es el que presta la nueva Narcotalia, la nueva Marquetalia a estos bloqueos de vías? Especialmente toda la parte económica, la parte logística. Nosotros venimos ya haciendo unos trabajos en estos sectores. Hace más o menos 15 días incautamos 40 millones de pesos que venían camuflados en una moto que iban directamente a un sector, el sector de Puerto Rellena, para comprar elementos logísticos para las personas que se encuentran allí. Como te digo, Jefferson, se han hecho ya trabajos en base a denuncias que hemos recibido de los ciudadanos, como tú lo manifiestas, de que hay una cantidad de actuaciones ilegales dentro de estos bloqueos. Tenemos extorsiones, tenemos hurtos a persona y así hemos dado golpes ya contundentes como el que se dio el día anterior, donde dimos captura a 3 hombres y a un menor de edad con 8 allanamientos donde se recogieron
pruebas que nos sirven directamente para poder determinar todo este tipo de extorsiones que se están haciendo a la entrada de los bloqueos, exigencias económicas a los residentes de estos sectores y también todo lo que tiene que ver con la amenaza con armas de fuego. Allí en estos allanamientos encontramos 3 armas de fuego, armas blancas, elementos directamente como lo que tiene que ser los cubrecabezas, todo lo que utilizan para poder entrar directamente a atacar a las personas de bien que quieren entrar a su sector. Se puede decir que hay personas que están manifestándonos en sus denuncias verbales, en sus denuncias por teléfono, que se encuentran casi secuestradas en estos sitios. Estamos afectando directamente a una de las estructuras que tiene vínculos con ellos, como los haitianos, que este es un trabajo que venimos haciendo muy fuerte con Policía Judicial en el terreno. Señor General, ¿qué responderle a esos ciudadanos de Cali que ya se encuentran completamente agotados y que pues su vida cotidiana vive en medio del caos y la incertidumbre y al mismo tiempo el miedo? Pues no solamente como consecuencia de los bloqueos, sino también de esas extorsiones que usted mismo nos referencia. ¿Por qué ha sido tan complejo en la ciudad de Cali acabar a través de la autoridad con esos bloqueos que a todas luces son ilegales e incluso en algunos casos hasta criminales? Como tú le dices, los bloqueos son totalmente ilegales. Tenemos ya una orden presidencial directa de desbloquear la ciudad. Es un trabajo sistemático, un trabajo planeado que estamos haciendo desde nuestro director, mi general Jorge Luis Vargas Valencia, que nos ha dado unas indicaciones muy claras cómo iniciar estos desbloqueos, cómo empezar a hacer el trabajo para poder así garantizar toda la movilidad ya de Cali. Y lo más importante, Jefferson, la captura de todos estos delincuentes. Vamos encaminados directamente a eso. Sabemos que hay infiltraciones de bandas delincuenciales, de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes en esos sectores, esos barrios de la ciudad, el porte de armas que existe en estos lugares. Por eso vamos encaminados con trabajos investigativos, con allanamientos y directamente a poder pasar a buen recaudo a estos delincuentes y garantizar a nuestros ciudadanos de bien la movilidad, que se sientan seguros y tranquilos en su ciudad de Cali. Señor General, usted anteriormente en una de sus respuestas ya nos entregaba algunos datos de esa noticia que también llamó mucho la atención en la ciudad de Cali, y fueron esos $250.000, una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos que fueron incautados en un vehículo. Quienes estaban con ese dinero o quienes portaban o tenían dentro del carro esa alta suma de dinero no pudieron explicar de dónde provenían esos billetes que estaban en efectivo. ¿Qué información tienen ustedes, señor general? ¿Este dinero que fue incautado hace parte de la logística o incluso de la financiación de aquellas personas que están protagonizando estos bloqueos viales en la ciudad de Cali? ¿Qué información tiene usted hoy? Jefferson, la incautación se realiza en un parqueadero de un exclusivo centro comercial aquí de Cali. Es una información que nos aporta la ciudadanía. Nos llega una llamada a nuestras centrales de inteligencia, se monta el operativo, se da con la captura de estos 2 sujetos y los 1.000 millones de pesos que llevan unos maletines dentro del vehículo. Hasta el momento estamos aún todavía verificando para dónde, primero, de dónde venía el dinero, de dónde será esa procedencia y segundo, a qué destino iba a llegar. Todavía no hemos podido esclarecer bien el tipo de destino. Como tú lo dices, puede haber sido para la parte de los bloqueos, como también algo de narcotráfico, pero estamos en ese tema directo con nuestros investigadores para poder así darle a la opinión pública una veraz realidad de lo que era ese dinero, hacia dónde iba y hacia qué personas o destinatarios directamente iban a tener. ¿Qué explicación dieron estos individuos que portaban o que tenían mejor en su poder esa alta suma de dinero?
Desafortunadamente no nos han dado ninguna realidad de verdad de la procedencia del dinero. Han hablado de que era una comercialización que tenían de vehículos, hasta ese punto han llegado, pero no hemos podido directamente saber la procedencia del dinero y, como te digo, hacia qué destinatarios directos iba esas altas sumas de dinero. Para finalizar, señor general Juan Carlos León, otro hecho que llamó mucho la atención el día de hoy fueron estos 3 capturados en la ciudad de Cali, 3 personas que fueron detenidas por parte de las autoridades y que en este momento están siendo judicializadas por el aparente delito de extorsión. Ellos eran responsables o aparentemente, según las pruebas que ustedes tienen en su poder, pedían dinero a las personas a cambio de dejarlos cruzar por una calle que es completamente pública y que es una práctica que se ha venido extendiendo a varios puntos de la ciudad de Cali. Frente a esta captura y este golpe en particular, ¿qué nos puede ampliar usted, señor general? El hecho se presenta en unos bloqueos, como te digo, en Puerto Latir. Allí ha venido denuncias constantes de ciudadanos. Te digo que vienen extorsiones más o menos desde los 5.000 pesos, 10.000 pesos y a vehículos, proveedores de tiendas de supermercado, entre 20 y 50.000 pesos por el paso. Aquí, gracias a denuncias de ciudadanos, seguimientos de Policía Judicial e Inteligencia, pudimos llegar a las viviendas de estos delincuentes, solicitar a Fiscalías los allanamientos para recoger todo el acervo probatorio, donde pudiéramos directamente llevarlos ante el juez y así poder llevar toda la parte procedimental muy fuerte para que estas personas queden por los delitos de extorsión, por los delitos de hurto, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes, porque además dentro de uno de los establecimientos que fueron allanados encontramos droga. Entonces es un conjunto de delitos y que aquí directamente estamos recibiendo todas las denuncias de los ciudadanos que han sido extorsionados en todos estos puntos de bloqueo. Y así queremos directamente garantizar a todos los ciudadanos caleños la seguridad y poder ya con los desbloqueos empezar a judicializar a todas las personas que participaron directamente en estas actividades delictivas. Señor general Juan Carlos León, comandante de la policía de la ciudad de Cali, quiero agradecerle su tiempo y continuaremos atentos en este acompañamiento que ha venido haciendo el programa La Noche ante las constantes denuncias que nos llegan de ciudadanos de Cali que ya no aguantan más. Estos bloqueos que en muchos casos terminan siendo bloqueos criminales porque terminan extorsionando a cada uno de los ciudadanos que cruzan en su carro o inclusive caminan por estas zonas de la ciudad de Cali. Señor general, una feliz noche. Una feliz noche, Jefferson. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos conversando con Jairo Libreros, analizando lo que ha venido sucediendo en las últimas horas en Colombia, donde ha habido un desescalamiento de los bloqueos. Y hay una gran pregunta, si este desescalamiento de los bloqueos responde a esa orden que dio el Comité Nacional del Paro o a las acciones de la fuerza pública, tal y como nos las explicaba el comandante de la policía en la ciudad de Cali. También estaremos presentándoles la segunda parte de las revelaciones que hizo la revista Semana en Colombia bajo la dirección de la periodista Vicky Dávila, en las que fueron pues presentadas cada una de las pruebas que en este momento muestran la infiltración de alias Iván Márquez, del máximo cabecilla de las FARC que está en Venezuela, y la forma como esta organización criminal ha infiltrado varios de los bloqueos que fueron realizados en los últimos 36 días en el departamento de Valle del Cauca. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Está claro que lo que se ha recogido del paro, es decir, todos esos bloqueos que se han recogido, obedece a una orden presidencial para trabajar conjuntamente el ejército y la policía. Y es más,
el presidente se ve presionado a dar esa orden también porque la ciudadanía en pleno, los empresarios, las amas de casa y todas esas personas que salen a marchar con sus camisetas blancas dicen: no queremos más paro, no queremos más vandalismo, no queremos más senadores que pagamos con nuestros impuestos incendiando el país. Hasta ahora no se ve qué es lo que dice el comité del paro, que ellos han cedido. Lo que sí tiene que empezar a pensar el comité del paro es cómo van a responder, porque legalmente los ciudadanos van a empezar a poner demandas en contra del comité del paro. Ellos tienen que responder por la quiebra de muchísimas empresas, tienen que responder por las pérdidas millonarias y tienen que responder por la vida y tienen que responder porque el COVID-19, como se expandió el COVID-19, es también su responsabilidad. Hubo una orden legal que decía que no se podía hacer paro, que no se podrían hacer las marchas por el tema del COVID-19 y sin embargo no les importó y la hicieron. Ellos tienen que entrar a responder por eso, tienen que entrar a responder por todo el caos económico. 15 billones de pesos ha dejado este paro de pérdida. Siempre lo hacemos más fácil. La reforma tributaria decía que antes de la reforma la papa estaba a 800, con la reforma la papa subía a 1000 y con el paro la papa llegó a 3600. A raíz del paro nacional, la Procuraduría abre investigaciones contra congresistas Wilson Arias, María José Pizarro, también contra Inti Asprilla, contra otros senadores, contra Alexander López, que también la abrió ya, y contra la senadora Robledo. La Procuraduría General acaba de abrir investigación disciplinaria contra el senador Wilson Arias por quejas ciudadanas. Arias es señalado por presunta intervención en un procedimiento policial el pasado 30 de abril en la ciudad de Cali. El congresista escribió en su cuenta de Twitter: en la Procuraduría me acaban de abrir una investigación por proteger los derechos humanos de unos jóvenes en Cali, por seguir furgón policial donde estaban detenidos irregularmente. Si no hubiéramos hecho algo, ¿qué sería de esos jóvenes que luego tuvieron que liberar? Sigo firme. Esa intervención de él fue tarde de la noche, donde no son los jóvenes de las marchas. Cuando dice jóvenes en el exterior creen que son los jóvenes estudiantes. No, son los jóvenes vándalos que está utilizando la FARC, el ELN, porque esto no es un paro, esto es una toma guerrillera así nomás. Entonces son esos vándalos que están utilizando y que lamentablemente están utilizando menores de edad. Y es que precisamente el papel de los congresistas en la protesta no ha estado exento de controversia y ha sido cuestionado desde diversos sectores. Hace varias semanas viajaron a Cali los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, algunos como Iti Asprilla, de Alianza Verde, María José Pizarro, de la Colombia Humana, decidieron irse a Bogotá a las carreteras bloqueadas por un grupo de manifestantes y hasta se metieron para intentar controlar al SMAT. Recordemos que también sacaron al SMAT, igual que sacaron del Congreso a la policía. En la misma manera peyorativa se referían al SMAT en Cali. Algo similar había hecho Alexander López, que también tiene la investigación. Hasta el momento la Procuraduría investiga a Alexander López, a María José Pizarro, a Wilson Arias por casos similares, presunta intervención en procedimiento policial. Tal actitud ha abierto el debate sobre el rol que deben ejercer los congresistas para proponer soluciones al paro, pero que en estos casos han extralimitado sus funciones. Lo más delicado, ambos dirigentes de izquierda han denunciado amenazas contra su integridad y aún así denuncian amenazas contra su integridad y aún así se van y se meten en semejante hervidero en el paro porque están seguros que a ellos no les van a hacer nada. Cabe recordar que a propósito, en una carta enviada al presidente Iván Duque, la Convención Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, algunos de los congresistas de la oposición señalaron que miembros de la fuerza pública los han intimidado.
qué cosa fuera de todo contexto. Bueno, por fortuna están los videos ahí para demostrar que son ellos los que han intimidado a la policía. Pareciera que estos actos pretenden silenciar las denuncias. Así, como vamos a ver en el siguiente video, montan falsos hechos para implicar después a la policía. Nosotros qué días pasamos unos videos y en las redes encontramos este que nos causó mucha curiosidad. Mayo 30 del 2021, van 2 heridos en el barrio Ana María, aquí en el barrio Ana María de Bugavalle. Por favor, colabórenos, necesitamos que nos colaboren. El ejército nos está matando a la gente. Señores, colaboren, colaboren, manden gente, por favor. Señores. Van 3, porque ahorita iba uno así para y se dieron cuenta que no iba el otro. Se volvió una moda decir nos están matando, nos están matando, nos están matando, ¿no? Y esos videos salen al exterior, ¿no? Y los derechos humanos que ven por el ojo izquierdo solamente, ¿no? O sea, por los intereses de la izquierda, se basan en eso para hacer las acusaciones que hacen. Volvamos a lo que nos estamos compartiendo con NTN 24. El Valle y el sector de la Luna. Infiltraciones que en este momento fueron evidenciadas por autoridades en Colombia a través de interceptaciones telefónicas. Las funciones de alias Richard, según estos informes de inteligencia que también conoció el programa La Noche, tenían que ver con la reorganización de las FARC en el departamento del Valle del Cauca, la compra de armas y al mismo tiempo el manejo del narcotráfico en el suroccidente de Colombia. Les vamos a presentar a continuación la segunda parte de este gran informe que reveló la revista Semana bajo la dirección de Vicky Dávila, un informe que dejó en evidencia la forma como fueron organizados, planeados y ejecutados actos vandálicos en el departamento de Valle del Cauca y específicamente en la ciudad de Cali bajo las órdenes de alias Iván Márquez. Vean ustedes. Según audios revelados por la revista Semana, alias Richard, junto con otros capturados por las autoridades el pasado 24 de mayo y sujetos aún sin identificar, coordinaban minuciosamente los planes para bloquear Cali y el Valle del Cauca. ¿Cómo está todo? En otros puntos están relajados un poquito, pero en el paso de comercio estoy viendo que están dando bala al piso. Sí, bastante. Fabio me llamó, que él estaba allá. Decirle a Fabio que me escriba por Telegram. Él me dijo eso, él me dijo que si podía, lo podían ayudar mañana o algo, lo podíamos ir a ayudar. Obvio, claro. Justamente si llegamos, sí. Entonces que me escriba por Telegram, porque pues para evitar esto de WhatsApp. Listo, yo ya le dije. Listo, no, de una, paradísimos para allá. Porque yo creo que es que van a despejar primero las cosas de... Sí, las entradas a la ciudad. Yo voy a hablar con Miguel y parece ser que es que quieren traer gente desde el aeropuerto y la tienen en represadas porquerías. No, entonces yo creo que la gente vamos a subirla para allá mejor. Sí, porque es que yo siento que en Puerto son reparados y lo tienen ahí controlado. Sí, no toca ahí porque es que yo creo que ahí los que suben son los de San Luisito, pero San Luisito ya no la pueden retener. En las interceptaciones aparece en escena alias David, según inteligencia uno de los lugartenientes de alias Richard de la Narcotalia. En una de las conversaciones queda registrado que alias David es enviado a la ciudad de Jamundí a recoger lo que serían armas y explosivos. Bueno, lo que pasa es que me enviaron por un domicilio de Cali, entonces estoy aquí en Jamundí. ¿En qué parte está, jefe? Esto dice que Avenida Sachamate, en un rompón. Denme, ¿usted va a recoger un motorcito, ¿cierto? Sí, unas cositas allí, un encargo. Ah, bueno, ¿un tru? Sí, efectivamente eso. Ubíquese ahí en el parque, donde hay un cajero que dice Servibanca, para que sea más fácil, y yo le arrimo allí. Servibanca, listo. Entonces yo voy por ahí, ¿es el parque principal o algo? Sí, en el parque principal yo llamando al sobrino para que él lo ubique y lo lleve allá donde esté el encargo.
En los seguimientos, las autoridades tratan de establecer si la narcotalia de Iván Márquez, el Paisa y alias Romaña habría ejecutado homicidios en medio de las protestas de los últimos días. En 2 de los audios, 3 personas que serían alias El Negro, alias Lucho y una mujer identificada como alias Angie planean asesinatos. ¿Qué necesita que haga? Pues ya los muchachos saben quién es. Pues sí. Yo ya sabía igualmente de temprano les dije a ellos. ¿Que ese era el mismo y está ahí en el barrio? Sí. Bueno, dígale que revienten ese man, pero ya, dígale. ¿Aló? Mijo, haga eso una vez, Ya. Todo bien, viejo, todo bien, viejo. ¿Cómo es, viejo? Ya, yo no sé, pero véngase uno de ustedes allá con una herramienta para que me metan conmigo. Viejo, ¿y dónde están? Yo ya voy para la casa, Dios, pero todos van bien. Dios, no, va a oler, va, hermano. Dios, no se sabe que ya sabemos quién es, no se sabe que ya matamos ahorita, lo matamos hoy. ¿Ya saben quién es? Sí, no Azare. Alias El Negro, capturado hace poco más de una semana, sería otra de las bajas más importantes para la segunda Marquetalia. Según las autoridades, alias El Negro estaría encargado del tráfico y distribución de armas en el plan criminal. En la siguiente interceptación, incluso este sujeto alerta a su interlocutor para no levantar sospechas entre las autoridades. Jefe, ¿cómo está? ¿Qué casualidad? ¿Usted le queda fácil conseguir una pistola para vender original? Uy, mijo, pero no me hagan las cosas así, weón. Hábleme, escríbame, me habla en clave, pero así no. No, pues toca averiguar y eso está carísimo ahora, ¿vio? Por eso, para que nos ganemos nosotros algo. Es un curso que la necesita, un curso que tiene una licorera, usted tiene necesitaba una y que tiene la plata allá. Déjeme, entonces yo la averiguo y ya lo llamo. El 6 paros, 6, 8 millones según la que él quiera. Ahora ya le digo al más. Y para analizar esta denuncia y estos audios que fueron revelados por la revista Semana en Colombia, a esta hora integro al experto en temas de seguridad y analista permanente de NTN 24. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Profesor Jairo Libreros, bienvenido. Jefferson, muy buenas noches. Es un gusto estar contigo en el programa. Profesor, muy grave lo que demuestran estos audios. Habían existido una serie de denuncias que indicaban que detrás de algunos de los actos vandálicos y de los bloqueos criminales que han afectado algunas regiones de Colombia, había una infiltración directa de las FARC, de alias Iván Márquez. Estos audios que están en poder de la Fiscalía y de las autoridades y que en este momento hacen parte del material probatorio con el cual será judicializado alias Richard y que fueron revelados por la revista Semana, pues demuestran que hay una amenaza bastante grande. Hacemos claridad, por un lado están las manifestaciones pacíficas, pero lo que están mostrando estos audios es que hay una infiltración en este paro nacional de integrantes de la nueva Marquetalia, por lo menos en lo que tiene que ver con los bloqueos en el departamento del Valle del Cauca. ¿Qué análisis hace usted en términos de seguridad de esta amenaza que dejan en evidencia esos audios? Jefferson, hay 2 temas que no podemos pasar por alto. El primero de ellos es que nosotros en el programa La Noche, con tu conducción, en diferentes momentos, a finales del año pasado, pero particularmente 2 temas que trabajamos este año, dábamos cuenta cómo diferentes informes de inteligencia acreditaban el interés que tenía la dictadura de Miraflores, de la mano con la inteligencia cubana y de otros actores que tienen reconocimiento internacional de diferentes nacionalidades en América Latina, por agitar la protesta social, por sacar provecho al descontento popular con la democracia, por manipular a cierto sector de la sociedad colombiana, no solamente a los jóvenes, a muchos otros que tienen proclamas, consignas, reclamos sociales
legítimos, válidos, que los pueden expresar en cualquier momento, pero ellos querían aprovechar ese descontento para meterle el combustible del terror, del caos, del vandalismo. Durante mucho tiempo tuvimos en cuenta ese tipo de información que fue verificada, información que fue contrastada, información que se pudo verificar además con la participación de diferentes analistas en América Latina. La primera inquietud que yo tengo es por qué no logramos actuar a tiempo. Es increíble que durante más de 8 meses tengamos claridad no solamente de los nombres, de los procesos, de los procedimientos, y hubiéramos llegado a un lugar en donde este tipo de actores tengan la oportunidad de ingresar, a afectar la protesta social, la protesta legítima y causar situaciones tan críticas como la de Cali. Un país democrático como Colombia no se puede dar el lujo de permitir, como ocurrió, que se aísle por completo una ciudad, que reine el caos, que reine la violencia, y la respuesta ya ha sido tardía. Ahí tenemos un tema de cuestionamiento muy grande. En segundo lugar, yo creo que es necesario tomar medidas políticas, diplomáticas, mucho más serias, y por lo menos contemplar algunos elementos en materia de seguridad. Está demostrado por diferentes informes, no solamente de inteligencia, de policía judicial y tipos de información que ha sido entregada por otros organismos de inteligencia, el interés de la dictadura de Miraflores por convertir a Colombia en la repetición, en un molde idéntico de la crisis humanitaria, política, de la degradación de un Estado como lo ha hecho el chavismo y especialmente el madurismo durante estos años. Creo que Colombia tiene que tomar unas decisiones mucho más férreas, garantizar que esto no se vuelva a repetir, pero llevar ante los jueces penales, con todo el debido respeto por los procedimientos penales, a esas personas que están directamente involucradas para que respondan ante la justicia y paguen, si es así, con años de cárcel, este tipo de arbitrariedades que están cometiendo en contra de la economía, las instituciones políticas y en contra de todos nosotros, la sociedad colombiana. Estos audios revelados por la revista Semana también dejan en evidencia que hay una nueva estrategia por parte de las FARC para influir, para ejercer su accionar criminal en Colombia. Ya lo había advertido alias Iván Márquez en ese video del año 2019, cuando decía que la forma iba a ser diferente. En términos de seguridad, profesor Jairo Libreros, explíqueme cómo es ese reto que tienen las autoridades en Colombia. Una cosa es enfrentar a un grupo criminal en armas y otra cosa muy distinta es lograr neutralizar a ese mismo grupo criminal cuando se infiltra en medio de una protesta pacífica. En este caso, los audios denotan que esa infiltración se dio en una serie de bloqueos que han afectado al departamento de Valle del Cauca y al suroccidente de Colombia en los últimos 36 días. ¿Cómo el Estado colombiano puede enfrentar semejante amenaza que se está infiltrando en medio de protestas pacíficas, como también queda en evidencia en varios de esos audios? Jefferson, usted tiene toda la razón. Es quizás uno de los retos más fuertes que tiene que adelantar la sociedad colombiana, porque nuestra fuerza pública, que ha demostrado no solamente eficacia, sino una capacidad administrativa admirable en el país, en América Latina y a nivel internacional, para adelantar enfrentamientos relacionados con guerras irregulares, particularmente en el caso de las fuerzas militares, o para adelantar tareas de policía judicial en el caso de la Policía Nacional al momento de recaudar evidencias judiciales para encauzar a quienes han cometido los delitos. En estos momentos creo que un primer elemento determinante por lo frágil que puede ser la población, la sociedad civil, cuando está haciendo ejercicios de protesta social, cuando están vinculados con movimientos sociales, cuando se ejerce la acción política colectiva, que es una cantidad de personas que exigen mediante la protesta el cumplimiento de demandas sociales, se requiere un trabajo de inteligencia muy fuerte. Nuestros servicios de inteligencia o nuestras agencias vinculadas con diferentes entidades que componen la fuerza pública han demostrado tener un trabajo sectorial muy importante, pero todavía tenemos muchas preocupaciones sobre la capacidad que tengan para cambiar el chip
y poderse adaptar a este nuevo tipo de situaciones en donde elementos relacionados con la guerra asimétrica, en donde el aprovechamiento de estos grupos terroristas, de la cantidad de barreras que le brinda la sociedad en la calle y la capacidad que tienen para agitar, para comprar a otras personas que se encuentran en situaciones críticas, demanda un ejercicio de inteligencia colectiva muy importante. Pensar que solamente la policía o el ejército o la Fuerza Aérea o la Dirección Nacional de Inteligencia van a tener la capacidad administrativa para recoger buena información y mejorar la capacidad para tomar decisiones, creo que es ser bastante ilusos. Necesitamos reformular nuestras capacidades de inteligencia y que sea de manera colectiva entre todas las entidades. Y en segundo lugar, Jefferson, yo creo que no podemos dejar de perder de vista algo que es muy importante. Los tomadores de decisiones, en su gran mayoría, se encuentran por fuera del país, lo cual hace mucho más gravoso este tipo de situaciones, porque mientras que estén en santuarios en donde se les brindan diferentes calidades de impunidad, elementos que les permite protección, capacidades para huir ante el largo brazo de la justicia colombiana o la intervención de la Interpol, creo que la guerra también tiene, desde el punto de vista de garantía de seguridad, debe ser diplomática. Hay que exigirle a la dictadura no solamente que cambie su postura, sino especialmente se deben buscar mecanismos de presión con otros estados que creen en la democracia liberal, que han sido socios históricos de Colombia, para lograr que esos bandidos que están fuera de la frontera tengan una suerte completamente diferente. Si no atendemos estos dos frentes, creo que esta situación puede ser mucho más gravosa de lo que llevamos en estos 30 días de esta gente infiltrándose. Bastante compleja esta situación. Rápidamente, profesor, porque me queda únicamente un minuto. La fuerza pública, inclusive el ministro de Defensa, lo ha dicho también el presidente Iván Duque, ha logrado acabar con 1.003 bloqueos desde el pasado 16 de mayo. Ese es el último resultado, la última cifra que nos entrega el ministro de Defensa. Yo quiero preguntarle muy concretamente, ¿los desbloqueos que se han dado en las últimas horas responden a la acción de la fuerza pública o a esa orden que dio el Comité Nacional del Paro de desescalar los bloqueos en las últimas horas? No. Esta situación de levantar los bloqueos obedece única y exclusivamente al ejercicio legítimo de la fuerza que estuvo a cabo por cuenta de la decisión que tomó el presidente de la República el viernes pasado, por la conducción del ministro Molano y de manera particular por unas intervenciones impecables, respetuosas de los derechos humanos de los diferentes integrantes de lo que se conoce como la fuerza pública. Creo que esta es una acción indudablemente muy bien articulada de nuestra fuerza pública. Profesor Jairo Libreros, como siempre un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias. Gracias, Jefferson, y espero que nos veamos pronto. Muy pronto. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. ¿Inscrito en nuestra Guaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina
y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Los buenos somos más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina previa. Bueno, mis queridos, mucho para reflexionar, mucho para analizar, mucho para investigar, mucho para orar, reclamar en el cosmos, en la tierra, ante la divinidad como cada uno de ustedes la entiende, que se muestre y se descubra la verdad, que el oculto se ha puesto al descubierto, que se aclaren las mentes, se aclaren las ideas, se despierten las almas, porque estamos en el filo de la espada y podemos estar perdiendo a Colombia y repitiendo la historia de Venezuela. El alcalde Yáñez instaló ayer el nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Cúcuta. Las sesiones se adelantarán hasta el próximo 31 de julio. El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, instaló el tercer periodo de sesiones extraordinarias del Consejo de Sesiones Ordinarias del Consejo de la Ciudad. Después de clausurar ayer el periodo extraordinario del Consejo de la Ciudad, instaló las nuevas que irán hasta el próximo 31 de julio. En su intervención, el mandatario de los cucuteños pidió a los cabildantes adelantar una crítica constructiva frente a la gestión de la administración municipal, principalmente contra aquellos secretarios que han estado en la mira de algunos corporados. Bueno, ojalá les toque conciliar para que sea mejor para la ciudad. Son responsables de la quiebra de muchas empresas, de desempleos y más pobreza los organizadores del Comité del Paro, a quienes les seguimos diciendo que nos muestren la declaración de renta. Ellos se enojaron muchos porque el empresario Hernández publicó lo que ellos se ganan y dicen que no, pero es hora que nos muestren la declaración de renta. Luego de que el Comité del Paro gestionara el desbloqueo, que no es así, que no lo han gestionado, que se está levantando todos esos bloqueos por una orden presidencial que está cumpliendo la policía y que está cumpliendo el ejército, el Comité del Paro sencillamente debe ir a hablar con los vándalos y decirles que dejen ya, que se regresen a su país o a su lugar de origen y que no molesten más. Una de ellas fue la del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aprovechó para criticar la actuación de los integrantes de dicho comité. En su cuenta del Twitter aseguró que al ordenar el desbloqueo, los líderes del paro demuestran que fueron ellos mismos los que ordenaron bloquear las carreteras, un acto que ha generado desabastecimiento de alimentos, medicamentos y demás insumos necesarios e indispensables. La situación es muy clara. Comité de Paro ordena levantar los bloqueos. Con esta acción reconocen que fueron ellos quienes ordenaron los bloqueos ilegales. Son ellos los responsables de la quiebra de muchas empresas, desempleo, más pobreza. Que respondan, estuvieron asfixiando a Colombia. El Comité del Paro no nos representa a toda Colombia, ni la primera línea tampoco, dice el gobierno. El gobierno nacional arremetió en contra del Comité del Paro al advertir que ese movimiento social no representa a toda Colombia ni a los que integran la primera línea, fenómeno de protesta que ha cogido fuerza en medio de las manifestaciones por el paro nacional en varias regiones de territorio nacional. En ese sentido, Daniel Palacios, en una intervención que tuvo en plenaria del Congreso, afirmó que en las reuniones que él mismo ha sostenido con los miembros de las denominadas primera línea en Cali, han manifestado que el Comité del Paro no le genera ningún tipo de representación. El funcionario reveló que el gobierno ha sostenido reuniones con más de 1,000 jóvenes. En Colombia nos gusta a veces generalizar al Comité del Paro con toda Colombia, y al Comité del Paro no es toda Colombia. De hecho, no representan a muchos, ni siquiera trabajadores. En las reuniones que he tenido personalmente con los de la primera línea en Cali, me senté con ellos personalmente y me dijeron claramente que el Comité del Paro no lo representa a ellos.
sostuvo Palacios. Además, Palacios fue enfático en señalar que el pueblo colombiano no va a rogar para que terceros permitan el tránsito libre por las diferentes vías del país, al insistir que el bloqueo de carreteras es un delito que se paga con cárcel. Les quiero contar que en eso no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano tenga que rogar para acceder a la comida. No nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano tenga que rogar para ir a su lugar de trabajo. No nos vamos a poner de acuerdo en que un colombiano tenga que acceder a oxígeno o a vacunas y tenga que rogarle a un tercero para que se lo permita. Bueno, está claro, ¿cierto, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas? Esta información es muy importante. Compártanla, compártanla. Compartan el programa con sus amigos, compartan el programa con sus amigos. Síguenos en la página web de Magazine Informativo y Consciente, en el canal de YouTube de Magazine Informativo y Consciente, y Alerta al Tambor, oído con los podcasts que estamos publicando. Con el mecanismo de obras por impuestos se han vinculado 36 empresas nuevas. El mecanismo de obras por impuestos es todo eso a lo que Magazine Informativo le ha estado haciendo seguimiento, es todo el tema del PDEP. Entonces vamos a escuchar al que maneja ese programa, que es Emilio Archila, que además de eso es el representante del gobierno para solucionar las cosas del paro, quien también ha dicho claramente, ¿no? El paro no va más porque los colombianos no lo quieren, porque las amas de casa no lo quieren, porque los empresarios no lo quieren, porque los estudiantes no lo quieren, porque afortunadamente hemos visto masivamente los jóvenes en esas marchas de blanco diciendo no más paro, no más atropello a la policía. Vamos a escuchar lo que dice Emilio Archila. El mecanismo de obras por impuestos permite que los privados se vinculen a la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, aportando en la forma de obras de intervenciones hasta el 50% de su impuesto a la renta. Acabamos de cerrar una etapa más, se vincularon 36 empresas, van a estar trabajando en 77 de nuestros 170 municipios, van a estar implementando 120.000 millones de pesos. Con eso, durante esta administración, llegamos a 600.000 millones de pesos de aportes del sector privado. Bueno, queridos, delegado cubano la canta clarito, sin tutubeos, y nos dice, despierten Colombia, así como yo les digo, despertemos almas dormidas. Escuchemos lo que este delegado cubano nos cuenta. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, soy parte, al igual que la Brigada, Mal por Cuba, y la mayor parte de las organizaciones del exilio cubano, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Yo quiero hacer unas declaraciones bien puntuales que pido la unidad de todas nuestras comunidades en apoyo a esta propuesta. En primer lugar, quiero plantear sin ningún tipo de titubeo que nuestras comunidades hispanas pidan la invocación del Tratado Interamericano de Defensa para defender a Colombia. No se puede seguir. Colombia está bajo asalto de lo que se llama la guerra híbrida. Las FARC lograron mediante las negociaciones en La Habana constituir un frente político. Inmediatamente después, con una treta, rearmaron y reorganizaron su frente guerrillero y llevan años preparando la acción urbana. Ustedes recordarán, al igual que yo, que hace año y medio en Cali hicieron un experimento inicial de estos disturbios. Yo creo que debemos pedir que el presidente Biden invoque el Tratado Interamericano de Defensa para asistir a Colombia con los equipos, el personal necesario para defenderla. Tenemos aquí personas como el coronel López de la Cruz, el coronel Manolín Granados, que han trabajado con el TIAR, sabe cómo funciona, y sin esa ayuda Colombia va a estar en una situación peligrosísima, porque no está frente a colombianos, está bajo un esfuerzo concertado de la izquierda radical para tumbar a Colombia. Segundo lugar, muy brevemente, Colombia siempre ha sido el objetivo histórico del comunismo. Es un país clave en América Latina, tiene una de las economías más completas, sus instituciones democráticas. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, soy parte, al igual que la... Mis queridos, Magazine Informativo y Consciente tiene más de 8 años diciéndolo, poniendo la alerta por ese medio
medio de comunicación han pasado ciudadanos venezolanos, cubanos, peruanos, ecuatorianos, contando y hablando este tema al respecto, advirtiéndonos, pero no hicimos caso. O bueno, unos no hicieron caso, porque los que ya sabíamos que era así no pudimos hacer más. Mire, alguien me hacía una reflexión ayer, no, eso fue el sábado. Unos venezolanos que están en el exterior tuvimos una reunión de mi otra profesión, psicoterapeuta, necesitaban una asesoría. Y hablábamos de los jóvenes de Colombia. Y ellos me dicen, Esperanza, en Colombia está pasando tal cual pasó en Venezuela. Realmente, quienes le entregaron el país a Chávez no fueron los jóvenes, fueron la generación que en ese entonces estaba entre los 40 y los 60 años. Unos porque se equivocaron y porque se llenaron de odio contra Carlos Andrés Pérez y les pareció muy bien apoyar a Chávez y a sabiendas de que detrás de Chávez estaba todo el poder del G2 de Cuba, todo los Castros de Cuba y lo que eso significaba. Pero no les importó, pudo más el odio. Claro, después de todo un proceso que hicieron para crear el odio en los venezolanos. Y en Colombia pasa lo mismo. Quienes están entregándole el país a los castrochavistas con su asociado Petro son los que están entre los 40 y los 60 años. Yo me quedé pasmada. Digo, ¿cómo es eso? Y me dice, claro, Esperanza. ¿Quiénes son los que le abrieron la puerta? No son los muchachos. Ellos no tienen ese poder, esa capacidad. Son esos de 40 años que se llenaron de odio contra algunos grupos políticos y empezaron a abrirle la puerta. Puede ser que este paro les haya dado una lección y los lleve a corregirla. Eso es una gran reflexión, ¿verdad? Seguramente la iremos profundizando y buscaremos invitados para hacerlo. Mire, mi querida amiga Andrea Nieto es espectacular con el tema del control. Mire lo que dijo Pastrana para Andrea. Hoy le haremos el control a las advertencias de un expresidente. Sí, les hablo de las declaraciones sin pelos en la lengua y diciendo las cosas como son del expresidente Andrés Pastrana, aquí en Vicky en Semana. Para el expresidente, detrás del paro y de las protestas se encuentra el cartel de los soles y el dictador Nicolás Maduro. Aquí hay un andamiaje criminal contra Colombia, liderado por Nicolás Maduro desde Venezuela. Y no lo digo yo, lo dijo el propio Maduro. Mire, hay una cosa que yo siempre digo, Vicky, que es interesante. Todo lo que dicen los chavistas y todo lo que dice Maduro lo cumple. Octubre del año 19, Foro de Puebla o Grupo de Puebla. Maduro dijo, va la brisa bolivariana para Colombia. Segundo, Diosdado Cabello. En repetidas ocasiones el líder, el jefe del cartel de los soles, ha dicho, vamos a hacerle la guerra en Colombia. La guerra no la vamos a hacer en Venezuela, vamos a hacerla en Colombia. Y eso es lo que ha sucedido, han venido cumpliendo. Tercero, el presidente en ejercicio en ese momento, Lenín Moreno del Ecuador, dijo, las manos criminales y la financiación del paro y de la violencia en Colombia vienen de Venezuela. ¿Quién es el enemigo de Colombia según Pastrana? El enemigo no es el presidente Duque. El enemigo, y lo que tenemos que tener muy claro, es que Venezuela quiere tomarse a Colombia porque es la joya de la corona. Y vamos a evitar que esto se produzca en nuestro país. Maduro viene por Colombia. Y ese andamiaje criminal no viene por Duque. Viene por Colombia y por los colombianos y no se lo vamos a permitir. Para Pastrana, Maduro está detrás de todo el caos que se vive en este momento en Colombia. Todo ese andamiaje criminal que en ese narcoestado que hay hoy en Venezuela, con una narcodictadura, lo que quieren hacer es desestabilizar a Colombia, que es la joya de la corona para lo que ellos denominan el socialismo del siglo XXI. Según el expresidente, esta estrategia que estamos viviendo ya había sido implementada en Ecuador. Septiembre del 19, cuando fueron por Lenín Moreno las marchas en el Ecuador, ¿de dónde vino esa plata?
del narcotráfico de Colombia para cargarse al presidente del Ecuador. Hoy, ¿qué está pasando? Diosdado Cabello, el cartel de los soles, sus socios, segurísimo, como se tienen pruebas de evidencia, están financiando la violencia en Colombia y también la está financiando el propio gobierno de Maduro. Entonces aquí hay un andamiaje criminal y hay que hacer esa denuncia. Incluso que la nueva Marquetalia y el ex jefe negociador de las FARC en los acuerdos de paz de La Habana, Iván Márquez, estarían detrás de la financiación. Pero hoy la joya de la corona y por lo que vienen es por nosotros, por Colombia, y no lo vamos a permitir. Porque ellos lo que buscan son dos cosas, Vicky. Desinstitucionalizar el país, buscar desacreditar nuestras fuerzas de policía y nuestras fuerzas armadas. Y sin dudarlo, dijo que el representante de Nicolás Maduro en Colombia es Gustavo Petro. Un discurso, una dialéctica que ellos tienen, que la vemos tanto en Petro aquí, que es el representante, claro, de Nicolás Maduro en Colombia, que es decir, el adanismo, como digo yo. Todo va a comenzar es con ellos. Nada se ha construido en Colombia y en esa dialéctica no podemos caer. Y habló de elecciones presidenciales. Las elecciones del año entrante van a definirse entre una Colombia que queremos en paz, en tranquilidad, seguir trabajando por la justicia social, por los sectores más marginados de nuestro país, y otra que es la que promueve Petro. Nosotros la representamos y no compartimos. Petro quiere una Colombia como Venezuela hoy en día. Y habló de los candidatos de la centro derecha. Van a haber dos opciones, la de Gustavo Petro en convertirnos en una Venezuela o un candidato de centro derecha de buscar un país en paz y en prosperidad. O aquí hay tres orillas, una centroizquierda apoyada por Santos a Fajardo, aquí hay una centroderecha que queremos buscar un candidato de unión y hay un candidato Petro que lo que busca es llevarnos hacia Venezuela. Aquí yo creo que hoy por lo menos en el abanico tenemos tres tendencias muy claras que es lo que se va a definir en las próximas elecciones en el mes de mayo. ¿Puede ganar Petro las elecciones? Ya Petro y la izquierda tienen dos candidatos. Yo creo que en este caso está Juan Manuel Santos apoyando a Sergio Fajardo de centroizquierda y Gustavo Petro que representa el socialismo del siglo XXI. Ahí hay dos candidaturas. Los que estamos del otro lado, el Partido Conservador tiene 4 o 5 candidatos en este momento y van a buscar un mecanismo para escoger uno. El Partido Liberal escogerá un candidato, no sé si estará de este lado o del otro. Cambio Radical también tiene los mecanismos para escoger su propio candidato y el Centro Democrático los tendrá. Lo importante, Vicky, es una cosa, llegar a la consulta popular. Aquí hay que dejar egos, hay que dejar celos, aquí tenemos que pensar en solo una cosa, Colombia. ¿Cuál es la Colombia que queremos? ¿La Venezuela o una Colombia, reitero, en paz y con prosperidad? Lo que sí dejó claro Pastrana es que no le gusta Fajardo porque es el candidato de Santos. Hay una unión intelectual e ideológica entre Juan Manuel Santos y Sergio Fajardo. Eso es lo que todo el país sabe. Esto no creo que sea, esto es un secreto a voces, es decir, que Juan Manuel Santos está lógicamente apoyado y está bien. ¿Qué tiene de malo que Santos apoye a Fajardo? O le pregunto a usted, Vicky, ¿por qué Fajardo niega a Santos? ¿Qué tiene Santos que a Fajardo no le gusta? Mejor dicho, que no y que no y que no. Que no le gusta Fajardo y menos que lo respalde Santos. A mí sí no me gusta que lo respalde Santos. El gran legado de Juan Manuel Santos, ¿qué fue? El narcotráfico. Cuando teníamos la guerra de las drogas, la habíamos ganado, Vicky, porque a veces aquí no nos equivoquemos. Con el Plan Colombia pasamos de 180.000 hectáreas de coca en el año 98 a 40.000 hectáreas cuando terminó el gobierno del presidente Uribe. Con el Plan Colombia ganamos la guerra contra las drogas. Si Juan Manuel Santos hubiera continuado con la política que estaba en el Plan Colombia de la fumigación y de la erradicación, hoy no tendríamos droga en Colombia. ¿Qué pasó? Santos le entregó a las FARC la fumigación. Y criticó de paso el proceso de paz de Santos. Yo no sé, Vicky, por qué hablamos de disidencia. Aquí la FARC es una. ¿Cuál verdad puede existir cuando el jefe negociador y el señor Santrich, que también estuvo en la mesa, hoy regresaron al monte? ¿Ese es un buen proceso de paz? Cuando los negociadores de un proceso de paz dicen que ese proceso no es bueno y se vuelven al monte, ¿es bueno? Y esto dijo del expresidente César Gaviria y de su actitud en medio del paro. Muy desilusionado. Esto dijo del Comité del Paro. El presidente Duque y su gobierno presentó una reforma tributaria pidiendo o buscando 23 billones de pesos para la reforma tributaria. ¿Ahí se equivocó el gobierno? No, pero mire una cosa. Claro, pero mire una cosa. Lo primero que hizo el paro al sentarse en la mesa del diálogo, ¿qué fue, Vicky?
Pedir 81 billones. Hombre, seamos serios. El Comité del Paro tiene dos responsabilidades muy grandes por las cuales van a tener que responder en un futuro. La primera, que yo creo que es una de las más importantes, la pandemia, los muertos, lo que estamos viendo hoy en el país. Por estas manifestaciones, cuando está, porque aquí a veces lo que no entiendo, a veces es de esta jurisprudencia en Colombia, cuando claro, la protesta pacífica, todos las estamos respaldando y como demócratas, todos respaldamos la protesta pacífica social, todos, pero lo que no puede ser posible es que hoy se estén autorizando marchas cuando tenemos hoy ya los números en unas cifras que estamos en el segundo o tercer país del mundo con mayores contaminaciones. Segundo, ¿quién va a responder? El Comité del Paro es el que va a responder por todos los daños a los bienes de los colombianos, a los bienes públicos, a las muertes. ¿Qué está pasando con los policías, Vicky? Y que este despelote no era culpa solo del presidente Iván Duque. ¿Dónde está el Congreso de Colombia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la fiscalía? Hay más de 900 policías, ¿cuántos de ellos muertos y muchos de ellos heridos? ¿Y qué está pasando con las investigaciones? Lo mismo de las investigaciones de la gente, de los jóvenes que han muerto en estas manifestaciones. Lo que sí es cierto es que desde Nicolás Maduro, las FARC, pasando por Juan Manuel Santos, César Gaviria, debe haber más de uno mordiéndose el codo de la ira con todo lo que dijo el expresidente Andrés Pastrana. Muchos desacreditarán las palabras premonitorias del doctor Pastrana. Al fin y al cabo, desprestigiar la verdad, opacarla, manipularla y reescribir la historia del país a las patadas hace parte de la mal lograda estrategia de la paz, que hoy nos tiene como nos tiene. Gústele a quien le guste o no. Esa es una reflexión con la que estoy de acuerdo al 100%. Se la dejo a ustedes. Si todavía no la entienden, infórmense. Vean constantemente Magazine Informativo y Consciente, que siempre estamos poniendo al descubierto todas estas situaciones. Mañana 6 de la tarde. Los quiero. Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no